Agradecer la presencia del presidente del Consejo de Derechos Humanos, embajador Federico Villegas, a quien invito a tomar la palabra en este momento. Muchas gracias, señor presidente, excelencias, distinguidos colegas, distinguidas colegas. Tengo el honor de presentar el informe anual del Consejo de Derechos Humanos a la tercera comisión. El informe muestra la amplitud, la profundidad del trabajo del Consejo a lo largo de su 16º ciclo. A través de sus 3 periodos ordinarios de sesiones, el Consejo completó las tareas que le fueron encomendadas, cumpliendo su función de promover los derechos humanos, establecer nuevas normas y responder a situaciones que han requerido la atención del Consejo. El Consejo adoptó 100 resoluciones, decisiones y declaraciones de la Presidencia, mantuvo 106 diálogos interactivos y 20 mesas redondas y celebró 18 debates generales. Además de su trabajo sobre cuestiones de derechos humanos bien conocidas, el Consejo también exploró las implicaciones para los derechos humanos de cuestiones emergentes. Las nuevas resoluciones sobre neurotecnología y derechos humanos, el ciberacoso y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito militar, por ejemplo, demuestran la voluntad del Consejo de considerar cuestiones que tendrán relevancia para los desafíos de protección de derechos humanos de futuras generaciones. La capacidad del Consejo para debatir y tratar estos temas nos ayudará como comunidad internacional a desarrollar las normas y los marcos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos en paralelo al desarrollo de nuevas tecnologías. El Consejo de Derechos Humanos también siguió dando muestras de gran agilidad a la hora de responder a crisis urgentes en todo el mundo. En marzo celebró un debate urgente sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania a raíz de la agresión rusa, durante el cual creó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, antes de convocar una sesión especial sobre ese país en mayo. El Consejo escuchó la primera actualización oral de la Comisión en septiembre, durante la 51ª sesión. En junio, el Consejo celebró un debate urgente sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán. Y en septiembre, el Consejo escuchó el informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán y varias valientes mujeres afganas durante un diálogo interactivo mejorado. Señoras y señores, el Consejo cumplió con un programa de trabajo cada vez más intenso al tiempo que siguió mostrando una gran flexibilidad en sus métodos de trabajo. Este año el Consejo acordó seguir ofreciendo modalidades híbridas durante sus sesiones ordinarias que combinaron el regreso a las reuniones presenciales con los logros alcanzados gracias a la tecnología durante la pandemia de COVID-19. Quisiera destacar la importancia de la sociedad civil. Estoy orgulloso del nivel de participación que se le otorga a la sociedad civil en el Consejo de Derechos Humanos. Las ONGs y los defensores de derechos humanos son una voz importante para las víctimas de los abusos. Sus distintos puntos de vista son necesarios para comprender mejor la situación de los derechos humanos en el terreno. Su rol como agentes de cambio dentro de sus comunidades también las hace indispensables para la cooperación técnica y los esfuerzos de capacitación. Me complace compartir que en 2022 escuchamos más de 2.400 intervenciones orales de ONGs durante las sesiones del Consejo, y con el regreso de los eventos paralelos en persona en el 51º periodo de sesiones, pudimos asistir a 72 eventos presenciales organizados por ONGs. El espíritu de compromiso y colaboración entre los Estados y la sociedad civil permite impulsar la acción en materia de derechos humanos. A menudo, durante los debates del Consejo, hemos visto que las voces más fuertes proceden de quienes han sentido directamente el impacto de las violaciones de los derechos humanos y pueden compartir su historia. Por este motivo es esencial que el Consejo siga siendo inclusivo con la sociedad civil
y que ofrezca un espacio seguro en el que pueda contribuir a su trabajo sin miedo a la intimidación o las represalias. Aprovecho esta oportunidad para llamar su atención sobre los diálogos interactivos mejorados que se celebraron durante el 51º periodo de sesiones del Consejo en septiembre. Uno con el mecanismo de expertos del Consejo sobre Justicia Racial y el cumplimiento de la ley, y el otro sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Ambos diálogos incluyeron presentaciones de la sociedad civil con poderosas historias humanas que aportaron claridad a nuestro propósito de proteger los derechos humanos. El regreso a las reuniones presenciales este año ha supuesto una revitalización de la participación en el Consejo de los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo gracias al apoyo del Fondo Fiduciario de Asistencia Técnica Voluntaria. Gracias a este fondo, un total de 26 delegados de todo el mundo viajaron y participaron en el Consejo durante sus sesiones ordinarias. Como muchos de ustedes pueden atestiguar, no hay nada que sustituya la participación en los mecanismos intergubernamentales de derechos humanos para adquirir conocimientos y capacidad técnica que la asistencia en persona. Muchos de estos delegados han regresado a sus países de origen más capacitados para integrar los derechos humanos en sus respectivos sistemas de gobierno. Este círculo virtuoso catalizará su futuro compromiso con el Consejo y, de hecho, con los procesos más amplios de las Naciones Unidas, incluso aquí en la tercera comisión. El examen periódico universal, que iniciará su cuarto ciclo el lunes, el 7 de noviembre, sigue contando con la participación del 100% de los Estados miembros de la ONU. El EPU sigue siendo uno de los grandes éxitos del Consejo. Su universalidad ha garantizado su aceptación y con cada ciclo sucesivo, los Estados miembros de la ONU institucionalizan sus compromisos en materia de derechos humanos con una hoja de ruta para su aplicación. Con el objetivo de ayudar a los Estados en sus esfuerzos de implementación, el Consejo adoptó una resolución sobre el fortalecimiento de los fondos voluntarios del mecanismo del EPU, que celebra el 15º aniversario de la creación del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias para la participación en el EPU y el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la asistencia financiera y técnica en la aplicación del EPU. Esperamos que los próximos 15 años del EPU estén focalizados en la implementación en el terreno. Es un verdadero honor y un privilegio servir como el 16º presidente del Consejo de Derechos Humanos. Al ser elegido el pasado en mes de diciembre de 2021, expresé que el Consejo tenía que ser una plataforma para un mayor diálogo sobre los derechos humanos a fin de reforzar la cooperación y llegar a un entendimiento allí donde hubiera diferencias. Me complace compartir que durante mi mandato esto se ha mantenido incluso en un contexto geopolítico cada vez más complejo que ustedes son plenamente conscientes aquí en Nueva York. Cuando se han necesitado debates urgentes, hemos respondido. Cuando se presentaron cuestiones complejas que merecían ser examinadas, debatimos y adoptamos resoluciones. Cuando las cuestiones emergentes han necesitado una mayor investigación, desarrollamos nuevos mandatos. Esto también es relevante cuando consideramos la cuestión de la relación entre Ginebra y Nueva York, especialmente en lo que respecta al estatus del Consejo de Derechos Humanos. Cuando la Asamblea General estableció el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 60/251, le dio el mandato de ser responsable de promover y proteger los derechos humanos. Y el Consejo, de acuerdo con este mandato, ha evolucionado efectivamente a lo largo de los años como el principal órgano de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como tal, el Consejo siempre ha trabajado con un alto grado de autonomía que ha garantizado su eficiencia y eficacia. Creo firmemente que es fundamental que se preserve este prestigio del Consejo, especialmente cuando el mundo se enfrenta a tantas crisis de derechos humanos. Y es esencial que mantengamos un espíritu de diálogo constructivo
a la hora de implementar los mandatos que surgen de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. Durante la fase de negociación de estos mandatos, cualquiera sea, de país o temático, es absolutamente legítimo que cada país tenga una posición nacional que defender sobre un tema o sobre la situación de un país. Eso es el ejercicio de diplomacia multilateral democrática. Pero el Consejo es un órgano multilateral y democrático que se rige por reglas claras que todos aprobamos para adoptar decisiones. Una vez que el Consejo adopta una decisión y crea un mandato, se convierte en un mecanismo del Consejo que merece todo nuestro respeto y cooperación. Tenemos la responsabilidad colectiva de apoyar la implementación de todos los mandatos que emanan del Consejo, incluso aquellos con los que quizás durante las discusiones para su creación en nuestra capacidad nacional no estuvimos de acuerdo. No se trata de elegir a voluntad el mandato que nos gusta y desconocer o incluso atacar al que no nos gusta, o de aceptar los mandatos que fueron adoptados por consenso y no aceptar aquellos que fueron adoptados por votación y un país votó en contra. Ambos son igualmente válidos, ambos existen y son mandatos del Consejo que deben ser respetados. Lo que se trata es de mover juntos la principal maquinaria creada por la comunidad internacional para la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. No olvidemos que esa responsabilidad también implica que la Quinta Comisión dote a los mandatos de los recursos necesarios para que puedan ser implementados de conformidad con nuestra voluntad colectiva. Debemos recordar, para finalizar, señor presidente, debemos recordar que los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos fueron elegidos por los 193 Estados miembros de la ONU para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Lo que se discute y las decisiones que adoptamos en el Consejo de Derechos Humanos no son temas de Ginebra, son temas del mundo. Por eso es una responsabilidad colectiva de toda la ONU fortalecer el trabajo del Consejo de Derechos Humanos, porque está encargado de desarrollar uno de los 3 pilares de la organización, los derechos humanos. Los acontecimientos de este año, en particular los efectos de la pandemia, el impacto del cambio climático y el recrudecimiento de conflictos armados, demuestran claramente que hoy más que nunca debemos ser conscientes de que no habrá un desarrollo sostenible ni paz y seguridad internacionales sin derechos humanos. Agradezco por eso la oportunidad de hablar con todos ustedes en este diálogo interactivo y espero escuchar comentarios, preguntas, críticas con todo gusto. Le agradezco su atención. Muchas gracias, embajador Villegas, por sus palabras. Ahora iniciaremos